Buenos por días. sus explicaciones. Vamos a hablar ahora con un abogado, pero de otra disciplina completamente diferente, constitucional, que ha sido por lo demás miembro y presidente del Tribunal Constitucional. Estoy hablando sobre el doctor Ernesto Blume, cuya presencia acá agradecemos mucho. Señor Muchas Blume, gracias por la invitación. Queremos hablar con usted, como es natural, sobre esta decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que no se ha publicado todavía, creo que están a la espera de un voto de minoría, que en todo caso ha negado el recurso que presentaban sus patrocinados, es decir, que se declare anticonstitucional una ley. Lo que tiene esto de particular es que quienes pedían eso son los que han elaborado la ley, y los congresistas que han presentado este recurso son precisamente los que querían que esta ley entre en vigencia. Aparentemente lo que buscaban es que no se les conceda el recurso y que en consecuencia la ley quede respaldada por el TC. Antes de entrar al fondo del tema, que es complejo, quisiera que nos dé algunas aclaraciones sobre su propio rol en este papel, porque usted ha sido miembro del TC hasta el mes de mayo y pocos meses después se halla como parte en un caso ante el TC sobre temas respecto a los cuales tuvo que usted pronunciarse como juez constitucional, porque el tema de la SUNEDU lo arrastramos ya desde hace bastante tiempo. Quisiera saber si es perfectamente normal que un juez constitucional, unos meses después de haber dejado el cargo, esté actuando como abogado defensor de una parte y haciendo gestiones, por lo que tengo entendido, el ministro de Educación Serna, ex ministro de Educación, afirmó que lo había visitado usted y que le había ofrecido defenderlo a él gratuitamente si es que se acomodaba con lo que ustedes pretendían jurídicamente. Se dice que usted asistió acompañado justamente por sus patrocinados, que es la rectora de la San Marcos, doctora Gerí, y el congresista Esdras Medina. Quisiera saber si esto es cierto y que nos explique si hay precedentes de este comportamiento entre jueces constitucionales. Cómo no, con todo gusto. Le agradezco la pregunta porque me permite aclarar, y creo que aclarando llegamos a la verdad. Por supuesto, sin duda. En primer lugar, un magistrado cuando cesa recupera su plena libertad de ejercicio profesional. No hay impedimento que uno asuma causas de diversa naturaleza y que defienda ante el propio tribunal. Y en el caso particular en el que he intervenido, yo lo he hecho como abogado ad honorem del Congreso de la República para defender la ley cuestionada. Es decir, esta ley que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 21 de julio del año 2022, que es la ley 31.520 y que es ley de la República y que de acuerdo al artículo 109 de la Constitución debe cumplirse, sobre todo por parte de los organismos salvo públicos. Que hay un amparo que se presentó y bueno, que ese es un tema que no debe cumplirse porque hay un amparo. Ese es un tema que vamos a conversar con todo detalle. Entonces, no hay impedimento para que un ex magistrado defienda en un caso determinado. Ahora, yo no he intervenido antes en este caso, he intervenido en otro proceso constitucional que se planteó contra la ley universitaria 30.220, en donde hice un voto singular y sostuve que esa ley era una ley que adolecía de inconstitucionalidad, básicamente porque violaba el artículo 18 de la Constitución. Que nos guste o no nos guste, dice literalmente que cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Y esa autonomía proclamada por el legislador constituyente, que es fruto de toda una lucha estudiantil de muchas décadas, conforme lo señala Enrique Bernales en un artículo brillante escrito hace algunos años, no está pintada en la pared. Y lo que se hizo en la ley universitaria fue violar la autonomía e imponer una institución como la SUNEDU. Ahora, usted sabe que esa afirmación suya ha sido contradicha por el tribunal del que usted era parte. Hay una sentencia en donde se excluye que haya violación de la autonomía. Así es. Que su opinión personal es mi opinión personal, sí, y ejercida en el marco del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales que consagra el artículo 139 de la Constitución aplicable extensivamente al Tribunal Constitucional. Entonces, lo que yo estoy diciendo es algo totalmente legítimo como peruano y como abogado. Quiero hacer saber que es una opinión, minoritaria contra una sentencia del TC. Sí, es una opinión minoritaria, es cierto.
pero yo en mi voto dije mi verdad y la sigo sosteniendo y he sido totalmente coherente con esa posición. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Que la SUNEDU ha sido manejada totalmente por el Poder Ejecutivo y lo quiero demostrar, porque de acuerdo a la ley 30.220, el superintendente del Consejo Directivo de la SUNEDU es elegido por el Poder Ejecutivo a propuesta del ministro de Educación. Ahí no hay concurso, ese es un cargo a dedo. Uno del Consejo Directivo. Luego tiene usted otro de CONCITEC, que viene también del Poder Ejecutivo, de la PCM. Un momentito, quisiera terminar con su venia. Y luego tiene 5 seleccionados mediante concurso por un comité nombrado por el ministro de Educación. 2 que vienen de las universidades públicas, 1 de las privadas y 2 personalidades. ¿Quiénes han integrado los comités de selección de miembros de la SUNEDU? Voy a ir desde el año 2017 hasta el año 2022. Año 2017, Francisco Sagasti, Cintia Han y Walter Estrada. 2018, Francisco Sagasti, Cintia Han y Walter Estrada. 2018, los mismos, Sagasti, Han y Estrada. 2019, Sagasti, Barrantes y Walter Estrada. Y 2022, Barrantes, Estrada y Velázquez. Ya no interviene Sagasti. Porque ya fue presidente. Porque ya fue presidente. Pero antes no era presidente y no pertenecía al Poder Ejecutivo. Un comité de básicamente representantes de un partido político. Pero que no existía en esa época, señor Blum, usted lo sabe muy bien. Perdón. Entonces, aquí ha habido una preponderancia en la conformación y manejo de la SUNEDU del Poder Ejecutivo. Y eso es una intromisión en la autonomía universitaria. Pero que no se traduce en los miembros de la comisión de selección. Bueno, a ver, pero hay que decirlo. Eso tenemos que ver. No se traduce porque usted está mencionando a quien era presidente de la República y obviamente cabeza del Poder Ejecutivo, pero en ese momento no era presidente de la República. Pues yo he mencionado que en ese momento no era. Por eso, no se traduce lo que usted está diciendo acerca del Poder Ejecutivo en la comisión de selección. No, se traduce porque si vemos quién elige al superintendente, de dónde viene el representante de CONCITEC y cómo se originan los cinco representantes, todos vienen de un comité manejado y nombrado por el ministro de Educación. Esos miembros del comité de selección los nombra el ministro de Educación. Es decir, la SUNEDU ha estado manejada por el Poder Ejecutivo y manipulada por el Poder Ejecutivo y ha tenido sojuzgada a las universidades. Permítame, por favor, ¿Qué dice la nueva ley? Un instante para ir a una pausa y no teme usted que retomaremos nuestra entrevista en el punto exacto en que le está dejando. Correcto, le agradezco. No, al revés. Pero gracias por acompañarnos durante esta pausa, que es una obligación de nuestro oficio y que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Retomamos nuestra conversación con el ex presidente del Tribunal Constitucional y abogado constitucionalista Ernesto Blume. Conversando con el constitucionalista Ernesto Blume, que debía leernos un pasaje de la ley que amparara la posición que está defendiendo. Sí. Y después quisiera que nos comente algo sobre esta visita que realizó el ministro de Educación. No, con todo gusto. Miren, en mi intervención anterior demostré que la conformación de la SUNEDU de acuerdo a la ley 30.220 significaba un manejo casi total del Poder Ejecutivo sobre las universidades. ¿Cómo casi total? Uno es designado por el Ejecutivo. Superintendente, CONCITEC y los 5 seleccionados por un comité nombrado por el ministro de Educación y que fue conformado siempre casi por las mismas personas. Y la mayoría de ellas ligadas a un partido político. Pero en fin, ahora vamos a lo segundo, que me dijeron que me iban a dar oportunidad. Sí. Les agradezco mucho. Ahora, ¿cómo es la SUNEDU? Tiene siempre 7 representantes. 2 representan a las universidades públicas. No significa que llevan la voz en las universidades públicas de tal o cual, sino elegidos entre todas las universidades. 1 a las privadas. Luego 1 del CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 1 de CINEACE, Sistema de Acreditación de la Calidad. Un representante del Ministerio de Educación y 1 del Consejo Nacional de Decanos. ¿Dónde está la mayoría de las universidades? Entonces, no es cierto lo que se está diciendo.
Pero nadie dice que haya mayoría de universidades. Esta conformación lo que es se más dice es que autónoma que la anterior porque no está maniatada ni supeditada al Poder Ejecutivo. Y quiero decirles algo que no lo digo yo. Pero es lo mismo con CITEC, CINEACE y quién más de parte elegido por el Ejecutivo. superintendente mismo, ¿no? No, es en la anterior. El actual. Actualmente, entre ellos, entre los miembros ya elegidos de la SUNEDU, eligen al representante. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha ocurrido con la SUNEDU? Y lo dice un grupo de juristas encabezado por el maestro Domingo García Belaúnde. Tengo acá un comunicado. Dicen lo siguiente: esta ley subsana la grave situación creada entre las universidades y la entidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación, la SUNEDU, por la desproporción de sus competencias en la aplicación de la ley, lo que habría originado desgobierno y desconcierto en la comunidad universitaria por el cúmulo de sucesivas y reiteradas medidas arbitrarias que sobrepasan las funciones otorgadas por ley, generando excesos y daños irreparables a la universidad. Ahora, ¿cómo ha sido en la práctica el funcionamiento de la SUNEDU? Un funcionamiento que ha avasallado a las universidades y no les ha impedido ejercer su autonomía en los términos constitucionales. ¿Cómo podemos avalar? ¿Qué autonomía les ha sido negada? Mire, todas las autonomías, porque inclusive para otorgar un título necesitan permisos. El currículum, el programa de cursos, la contratación de profesores. Para todo necesitan permisos. Y le voy a decir una cosa. De acuerdo al artículo pertinente de la ley universitaria, esta SUNEDU tiene, por ejemplo, atribuciones, o tenía, porque eso ya fue derogado, para entrar hasta en los programas curriculares. Es decir, una universidad que tiene autonomía normativa, académica, económica, administrativa, de gobierno, tiene que consultarle a la SUNEDU si incluye en su programación de cursos tal curso y cuál es el contenido del curso. Bueno, o sea, se ha llegado a ese extremo. Hemos comprendido, como el tiempo corre, su punto de vista general sobre la SUNEDU y sobre la autonomía universitaria. Pero ahora queremos saber qué es lo que ha pasado con la decisión tomada por el TC. Le explico. Porque acá hay una paradoja que quisiera que nos explique. Quienes han hecho la ley, 33 congresistas de Fuerza Popular, de Podemos Perú, de Perú Libre y de Renovación Popular, han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ellos habían elaborado. Y hay colegas suyos que consideran que eso es un fraude procesal. Explíquenme su opinión, por favor. Correcto. Lo primero que hay que decir, la ley 31.520 es ley de la República y se publicó en el Diario Oficial del Peruano. ¿Qué debió hacer SUNEDU? Acatarla. Pero hay un amparo, señor Bruno. Un momentito. ¿Qué debió hacer SUNEDU? Acatarla. ¿Por qué? Porque el artículo 118 de la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a acatar la ley igual Pero presentó una acción de amparo, lo cual está de acuerdo a ley, ¿no? Presentó una acción de amparo sin tener derecho a presentar una acción de amparo, pero la presentó ante un juzgado súper rápido, que es el que resolvió paralizar la elección de magistrados del TC, la elección del defensor del pueblo, y en menos de 48 horas obtuvo una sentencia ordenando un imposible, que el Congreso inaplique o deje o suspenda la ejecución de una ley que ya estaba en el peruano. Se ha hecho con otras oportunidades vía amparo. No, está usted equivocado. Eso se ha hecho vía control difuso de constitucionalidad para un caso concreto de una persona concreta en donde a ese caso se le ha aplicado. Pero no un juez constitucional como si fuera tribunal constitucional ordenar en genérico que el Congreso suspenda la aplicación de una ley, lo cual además es imposible. Bueno, para eso se ha presentado el recurso ante el TC. Y esa es la pregunta. Un momentito, pues es que tiene usted que entender el contexto general y no llegar a la conclusión sin haber captado los detalles. Entonces, la SUNEDU desacata la ley y recurre a ello, para ello, mejor dicho, recurre al planteamiento de una acción de amparo que tramita súper rápido y en donde saca una medida de ejecución anticipada, porque la sentencia se apela y todavía no se resuelve en el superior, que dice: Congreso, detén la aplicación de la ley, lo cual es imposible porque el Congreso dicta la ley y para detener la aplicación de su propia ley tendría pues que dictar otra ley.
pero no puede, bajo qué argumento constitucional, decir, ahora sí me aplica. El único que puede decir ya no se aplica la ley en genérico es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, tiene ese mandato que a mi juicio es un mandato contrario a la ley. Y los argumentos que utiliza la SUNEDU, un grupo de congresistas, para aclarar la situación, porque obviamente SUNEDU estaba desacatando la ley y dirigiéndose en base a ese mandato de primera instancia a todos los rectores, tratando de dividirlos y de crear un caos a nivel de las universidades, un grupo de congresistas decide plantear una demanda de inconstitucionalidad recogiendo los argumentos que SUNEDU plantea en el amparo, recogiéndolos literalmente para que el tribunal determine si esos argumentos son válidos o no. Es decir, deseando que diga que no son válidos. Y el tribunal, no, esa es una especulación suya. No, pero está usted diciendo que han usado los argumentos de aquellos que lo combaten, la SUNEDU. Para que el tribunal decida si esos argumentos son válidos o no. Y el tribunal ha decidido que esos argumentos no son válidos. ¿Usted asesoró a este grupo de congresistas que presentó la acción de inconstitucionalidad? ¿Le parece un buen precedente? Mire, me parece un buen precedente el hecho que el tribunal haya declarado que esta ley es constitucional. Pero ¿le parece a usted, con esa declaración, le parece que este grupo de congresistas que aprobó la ley luego vaya y presente una acción de inconstitucionalidad sobre la misma ley que aprobaron? Pero vaya usted a la fundamentación de por qué lo hacen. Si la SUNEDU desacata una ley, se va al Poder Judicial, obtiene un mandato prevaricador con argumentos en los cuales sostiene precisamente que esta ley es inconstitucional, entonces los congresistas dicen, bueno, si hay esa argumentación, que sea el tribunal el que decida. Y le dicen al tribunal en su demanda, en tal proceso se está cuestionando esta ley por estas razones y queremos que usted nos diga si hay razón o no, y el tribunal le dice no tiene razón. Muy bien, hemos comprendido eso. Un punto queda pendiente de lo que dijo el ministro de Educación sobre usted. Quisiera saber si es verdad que usted le ofreció defenderlo legalmente gratis, si es que él se inclinaba ante su posición. No es exactamente así. Yo acompañé a un grupo de rectoras a una reunión con el señor ministro, a quien respeto mucho. Y el exministro, ¿no? Al exministro se le explicó que él no debía seguir desacatando la ley, porque la ley era clara y que podía incurrir en responsabilidad. Entonces él en un momento dice, bueno, ¿y qué ocurre si yo incumplo el mandato legal y me hacen un problema? Entonces le dije, no se preocupe. Y coloquialmente, en un diálogo coloquial, yo dije, no se preocupe, yo lo defiendo gratis. Y me ratifico en eso, lo defiendo gratis. Eso no es ningún pecado. Pero es ofrecerle prebendas. ¿Por qué? A un funcionario público. No, es que no. Darle servicio profesional gratis si es que él adopta la posición que usted quiere. No es si la que yo quiero. Pero la que usted defiende. O sea, pues. si adopta una decisión en el sentido correcto y él tiene temor, entonces le dije, no tienes por qué. Y le dije eso en el mejor de los sentidos. Eso es casi como ofrecerle dinero. No creo. Porque lo hace gratis. No creo porque pero fue una cosa coloquial y jocosa, básicamente. Bueno, en todo caso, lo que él dijo no era nada jocoso. No, lo que él dijo es, yo rechacé ese ofrecimiento. No es verdad. No quiero que me defiendan, sino quiero actuar de acuerdo a la ley. No, y por eso no hizo lo que usted quería. No, y al contrario, no tomó la decisión que iba a tomar. Detuvo esa decisión. Y más bien sacó esto en un sentido negativo, porque no fue como él lo planteó. Eso es todo. Bueno, señor Blume, muchas gracias por... Fue de buena fe, simplemente tratando de defender el Estado constitucional y que las leyes se acaten en la República. Señor Blume, muchas gracias por haber estado acá, por habernos hablado con mucha sinceridad, por habernos contado parte de los detalles de toda esta batalla que hay en torno a la SUNEDU, y estoy seguro que estamos de acuerdo en lo fundamental, que queremos tener jóvenes formados con criterio de excelencia y calidad. Yo tengo casi 50 años de profesor y he formado toda la vida a miles de estudiantes. Es lo que yo quiero. Pero no nos dejemos llevar por versiones tergiversadas. No, de acuerdo, pero tampoco dejemos de ver que respecto de la universidad que hemos tenido usted y yo, que es la misma, que es la además, católica, han aparecido otras que engañan a los estudiantes. Frente a las cuales hay que actuar con el rigor de la ley y detener eso. Y nunca lo he avalado. Y eso requiere una SUNEDU con verdaderos poderes.
Así es, pero no manipulada desde el Poder Ejecutivo, sino autónoma. Algunos puntos tenemos en común en todos los que creemos que nuestros jóvenes merecen una formación universitaria. Mis miles de alumnos dan testimonio de mi formación. Muchísimas gracias por su presencia. Nos ha contestado los temas de fondo jurídicos y algunos temas también de los procedimientos que han habido, que son complejos. Ha tratado usted de explicarlos. Muchas gracias, señor Blume. Que tenga buenos días. Mabel, gracias a usted. Así es, 9:02. Volvemos.